Últimamente se han producido algunas noticias interesantes en el mundo de la música rock oriental, así que hoy toca hacer un vídeo acerca de las novedades. La más importante, en mi opinión, es la supuesta vuelta, porque todavía yo la calificaría de rumor, tengo que verlo con mis propios ojos, la vuelta de Stereophony, una de las bandas más míticas del rock japonés de hace unos 15 años aproximadamente. Ellas estuvieron en activo entre el 2007 y el 2012 y según comenta el canal alemán J Music Fuchs, parece que van a volver. Si así fuera sería un bombazo porque fue una de las bandas más míticas de aquella época y seguro que hay un montón de gente que siente nostalgia de las Stereophony. Ellas se hicieron conocidas sobre todo con una canción llamada Hitohira no Hanabira, aunque a mí la que más me gusta es Sukekari no Michishirube, una canción que creo que es muy bonita. A día de hoy puede parecer que la música de Stereophony no es especialmente innovadora, pero hay que tener en cuenta que es una música de hace años y creo que las canciones están bastante bien y desde luego era una banda muy mítica de entonces, así que si se confirma la noticia, sin duda será un bombazo para toda la gente de Japón especialmente que vivió aquella época. Lo que ya no es tan buena noticia es lo que se comenta sobre Nemófila. Por lo visto tenían planeado hacer una gira por Estados Unidos, pero ha habido desacuerdos entre las empresas que lo llevan desde Japón y desde Estados Unidos, demandas de más dinero, los norteamericanos lo vieron como un abuso, etcétera, etcétera. Aquí os pongo una imagen de un canal donde se entra en detalle a explicar qué es lo que ha pasado, por qué no se llegó a un acuerdo. El caso es que finalmente se han cancelado todas esas actuaciones. Es una pena para los fans norteamericanos que no tienen ninguna culpa de todo esto y para las propias Nemófila, pero desgraciadamente parece que de momento no van a volver a ir a Estados Unidos. Y no sé si esto permitirá que Hazuki tenga más tiempo para su otra banda, para Koyai, sobre la que por cierto también hay noticias, porque recientemente han anunciado que la banda ya es una banda completa, tienen a todas las componentes de la banda, en el bajo se ha incorporado Wakazaemon y como cantante ahora tienen a Mirei Sakurada. De esta manera la banda ya tiene todas las componentes como miembros permanentes. Lo que ocurre es que Koyai, en mi opinión, es un proyecto que es como que no acaba de despegar. Están ahí, han hecho alguna actuación por Europa recientemente, sacaron su disco también no hace mucho, pero a fin de cuentas Hazuki sigue estando en Nemófila y ahora, por ejemplo, Wakazaemon, la que se ha incorporado como bajista, los que conozcáis a East of Eden, os habéis dado cuenta de que también es la bajista de aquella banda. Esto es algo que en principio no tiene por qué ser un problema, ya lo comentaré en algún vídeo que tengo previsto hacer, de cómo en Japón los músicos tienen varios proyectos a la vez y no pasa nada, pero hay algunos proyectos que realmente yo creo que se quedan un poco estancados eh, por culpa de esto. De hecho, East of Eden es un ejemplo muy claro. La violinista sigue siendo hoy en día violinista de Morfónica. La batería, como ya dije en otro vídeo, forma parte de Lonesome Blue y ahora la bajista también en Koyai. Todo esto crea muchas dificultades para que el proyecto avance a un ritmo suficientemente rápido, tanto en el caso de East of Eden como en el de Koyai. Van pasando los años y Koyai parece que sigue siendo esa especie de banda que se ha formado hace 2 meses. Vamos a ver qué pasa. De momento lo importante es que la banda en principio consigue una cierta estabilidad y a partir de aquí a ver si hacen más actuaciones y consiguen un poco más de impacto en el público. Las que no necesitan afianzarse como banda, ya lo dije en el vídeo anterior, son las coreanas Kara.
Ya dije que iban a ir de gira por Japón, efectivamente han ido de gira por Japón, ha sido un éxito, la gente allí las quiere mucho e incluso han ido más allá, por ejemplo han tocado en la ciudad china de Macao, aquí las veis ataviadas con una vestimenta más al estilo chino, más acorde con la situación y es fantástico ver la increíble acogida que todavía tienen hoy en día. Todos estos destinos de la zona de China, como Hong Kong, Macao, también la isla de Taiwán, que es la China capitalista, etcétera, etcétera, parece que últimamente tienen bastante éxito. Ya lo vimos con Dreamcatcher, que también actuó en estos sitios en su última gira. Y también va a ser el caso a finales de año de la banda Roselia, que ha anunciado una gira a la que han llamado Neubelfahrt, que en alemán significa algo así como el viaje por el nuevo mundo. Ya sabéis que a Roselia le gusta jugar con el alemán y van a llegar a tocar, por ejemplo, en Seúl, algo que no es muy típico en ellas. Roselia, a lo largo de su historia, aparte de Japón, solo suele actuar en la ciudad china de Shanghai y prácticamente nunca, que yo sepa, han tocado en otro sitio. Hubo una actuación puntual hace muchos años en Los Ángeles a raíz de un evento en el que participaba Bang Dream, pero que yo sepa nada más. Y en cambio esta vez van a ir hasta Taiwán, también van a tocar en Singapur, también tienen el concierto en Seúl, en Corea del Sur. Tengo muchas ganas de ver cómo las acoge el público surcoreano y, por supuesto, una vez más en Shanghai. Desgraciadamente no vamos a tener la suerte de que la cosa vaya más allá de Asia, así que seguramente los europeos, en mi caso, nos vamos a quedar sin ver nunca a Roselia seguramente, pero en cualquier caso creo que es una buena noticia que bandas como Roselia y todavía más cara que aún lleva más años, pues sigan en activo, llenando sitios y yendo mucho más allá de su país, porque muchas veces la industria musical tiene fama de ser muy agresiva, especialmente la asiática, con todo este mundillo de las idols coreanas y japonesas, en el que muchas veces parece que las artistas son simplemente unas muñecas de usar y tirar, que cuando son jovencitas las meten en una banda y cuando ya han generado suficiente dinero y tienen sobre los 30 ya no les dicen adiós muy buenas y se acabó. Y ver bandas como Cara y también como Roselia que siguen ahí siendo apoyadas por sus empresas, pues es algo que demuestra que si lo sabes hacer bien y conectas con la gente, realmente puedes durar mucho tiempo en este negocio. Hasta aquí el vídeo de hoy, simplemente quería dar unas cuantas noticias para mantenernos al día. Nos vemos en el siguiente vídeo con los habituales repasos de las discografías y de las trayectorias musicales de las bandas.